Buenos días. Buenos días, licenciado. Vamos a continuar este día con las exposiciones. El grupo 6 es el que va a iniciar en este momento. Voy a pasarle lista y en lo que yo paso lista, háganme el favor de colocar la presentación. Vamos a ver, el grupo 6, según lo que tengo aquí, está conformado por Francisco José Galdame García. Sí, buenos días, licenciado. Vaya, está también Mixel Naomi García Pérez. No está ella. Ya casi se conectará, ya me dijo. Bueno, entonces que me diga cuando esté ya. Emerson Adalberto Guevara Ortiz. Está. Él No ya no está con está. nosotros, Lic. Retiró la materia quizás o algo así. Imagino Bueno, que sí, Lic. vaya, Emerson no está. Catherine Vanessa Rivera Rivera. Presente. Edenilson Alexander Mesa Hernández. No está Edenilson. No, Lic. Presente. Y luego Gilberto Alexander Reyes Alemán. Presente. Vaya, entonces solo falta Mixel Naomi García Pérez, ¿verdad? No está, ¿verdad? Solo ustedes son. Quiero ver, 1, 2, 3, 4, 5 son. Solo ustedes 5 son. Sí, correcto. Vaya, entonces inicien. Pero Mixel no está, ¿verdad? Aún no se conecta. No, Lic. Entonces le voy a poner falta aquí. No está. Vaya, inicie, son en este momento las 6:33. De 6:33, 6:43, 6:48. De 6:33 a 6:48. Comiencen. Ok, permítanme. Solo estoy abriendo la presentación, Lic. No sé si se logra ver en pantalla. Sí. Sí se ve. Bueno, buenos días, compañeros. En este momento nosotros vamos a iniciar nuestra exposición, ¿verdad? Que es la anticresis. Este en sí es un término legal y financiero que se refiere a un contrato en el que una persona llamada anticresista entrega un bien inmueble a otra persona llamada anticretista, a cambio que esta última le pague una suma de dinero, ¿verdad? A diferencia de un contrato de arrendamiento, en la anticresis, y el anticresista, mejor dicho, paga un alquiler periódico, sino una cantidad global al inicio del contrato. Es como el
pago de la cuota, el pago de la cuota que ustedes realizan al inicio de iniciar un contrato de arrendamiento. Durante el tiempo que dura el contrato del anticresis, el anticresista tiene el derecho de usar y disfrutar el inmueble, pero no se convierte en propietario. Por otro lado, el anticresista conserva la propiedad del inmueble y tiene el derecho de recuperarlo al finalizar el contrato, siempre y cuando el anticretista haya cumplido con todas sus obligaciones estipuladas dentro del contrato. Si el anticresista incumpliera una de las obligaciones que estuvieran estipuladas en su contrato, tiene el derecho de retener la propiedad del inmueble y quedarse con el dinero entregado como al inicio, ¿verdad? Se los mencionaba. Voy a pasar con la otra explicación, que es la naturaleza jurídica. Bueno, la naturaleza jurídica se refiere a la categoría o tipo de institución legal, que es una figura o concepto que representa dentro del sistema jurídico. En este caso de la anticresis, su naturaleza jurídica, implica que se trata de una institución legal con características específicas y efectos jurídicos definidos dentro de la marca del derecho civil. En términos en términos generales, la naturaleza jurídica de la anticresis combina elementos de derecho real y de derecho y obligaciones. Como derecho real, confiere al acreedor ciertos derechos sobre un bien inmueble, tales como el derecho del uso y el disfrute, así como el derecho de percibir los frutos y la renta del mismo, como garantía de una deuda. Esto implica una relación directa con la cosa, es decir, con el inmueble en cuestión, ¿verdad? Del que estamos hablando. También, por otro lado, la anticresis también tiene una dimensión de derecho de obligaciones, ya que su finalidad principal asegura el cumplimiento de una obligación que generalmente consiste en el pago de una deuda por parte del deudor. Pasará a otro compañero con la exposición. Bien, buenos días a todos. Yo voy a seguir con lo que es la explicación de las características Encienda la de... cámara. Ok, permítame. Bien, yo continuaré con lo que son las características de la anticresis. Eh, pues primeramente sabemos que la anticresis es un derecho real porque prácticamente este se perfecciona en la entrega de lo que es la entrega de la cosa, así como lo establece el artículo 2183 del Código Civil, en el cual literalmente dice que el contrato del anticresis se perfecciona en la tradición de los inmuebles, así cuando también se deberá entenderse que el término de tradición se refiere nada más a la simple entrega de una verdadera tradición, ¿verdad? Al igual es un contrato indivisible, ¿verdad? Porque sabemos que por ser un derecho real de garantía y de consecuencia afecta justamente a la totalidad de ese bien que es grabado, ¿verdad? Eso trae como consecuencia lo que es
que si por a través del pago parcial de la deuda, por este pago parcial no se puede extinguir lo que es la deuda total, sino que solamente para que eh, se extinguiera la obligación, el pago tiene que ser tiene que ser completo. Al igual, este es un contrato solemne porque sabemos de que debe constar de una escritura pública, así, y no se puede celebrar por un contrato. El contrato de anticresis no se puede celebrar a través de un documento privado, así como también un contrato podría ser impugnado si no constare de un cierto requisito formal de escritura pública. Al igual es un derecho inmobiliario, porque ya que la anticresis no solo puede recaer en cosas, en bienes muebles, sino que solamente a través de bienes inmuebles, no solamente, no es como la prenda de que puede recaer sobre, tanto como sobre bienes muebles e inmuebles, esto solamente solamente sobre bienes inmuebles. El contrato es también como un contrato accesorio, porque se trata de un contrato en el que la obligación principal, la cual trae como consecuencia la condición del derecho de la garantía por lo cual no puede celebrarse su existencia de una manera autónoma, ¿verdad? Sino que tiene que ser a través el requisito principal es que sea a través de ambas partes, y que también garantice lo que es el cuidado o que la pretensión de tener el uno del otro, el bien inmueble, sea la protección de este mismo, ¿verdad? Y al igual es un contrato convencional, ya que en este contrato no se puede nacer sino en virtud de voluntad de las partes, como lo había repetido anteriormente, y a través de que siempre nace de la mano de la ley, ¿verdad? Y como por último un tema, es un contrato temporal, debido a que este se va a extinguir según la cancelación que se dé en cualquier tipo de circunstancias, ya sea dentro de 3 meses, dentro de 5 meses o 6 meses, dependiendo de lo que establezca el contrato del anticresis. Solamente esa sería mi participación. Buenos días, continuaré yo con la presentación. Por favor, la siguiente lámina, compañero. Bueno, entonces, como estaban mencionando los compañeros, los requisitos de que se tiene que cumplir se le trabó ahí, que tiene que cumplir el anticresista y el anticresis ya están básicamente estipulados en el contrato. Ambos tienen obligaciones que cumplir, tanto de parte del acreditado como acreditador. Ya básicamente de forma general, ¿verdad? Ya lo habían mencionado los compañeros. Y les voy a explicar lo que son las obligaciones que tienen cada uno de ellos. Por favor, la lámina. La siguiente, por favor. Como vemos, el anticresis crea efectos para ambas partes, tanto para el anticresista como para el anticretista. Para el anticresista tenemos lo que es como primer punto la conservación del bien, que básicamente es de que tiene que conservar el bien dado, tenerlo en buen estado y no debe de realizar ninguna manipulación que disminuya su valor. De ahí el pago de impuestos y cargos también generalmente es responsabilidad del anticresista, que es pagar el impuesto o cargos de que graven al bien. Y la restitución del bien. Esto quiere decir que al finalizar el contrato y todo, tiene que restituirle el bien al anticretista y con las condiciones acordadas, o salvo de que hayan hecho un pacto, un contrato, un acuerdo en el contrato.
De ahí las obligaciones del anticretista, igual pago de intereses y renta. Esta obligación debe de pagarla en la cantidad periódica acordada, que debe ser de forma de interés o de renta, ¿verdad? De ahí tenemos el pago de los gastos, esto es con la responsabilidad de los cargos relacionados con la propiedad que se le entrega, con el bien acordado que se ha entregado. Y ahí pues el cuidado del bien es de que tiene que estar pendiente, cuidarlo, mantenerlo, y destituirlo nuevamente, ¿verdad? De ahí tenemos lo que es los efectos del contrato prendario. Los efectos del contrato prendario vemos de que es la garantía de la deuda, el uso y disfrute del bien, pago de intereses o renta, conservación del bien, restitución del bien y responsabilidad de los gastos. De ahí, como garantía de la deuda es lo que mencionábamos, ¿verdad? De que se entrega el bien acordado como garantía para el préstamo o crédito que se le ha otorgado. Con el uso y bien con el uso y disfrute del bien, de que el acretista puede hacer uso del bien que se le ha otorgado, siempre y cuando, como se mencionaba, no realice acciones de que disminuyan su valor o costo del bien, ¿verdad? Yo creo que está ahí porque ya no nos comió el tiempo. No sé, la siguiente diapositiva, las disposiciones legales las diría mi compañero. Buenos días, licenciado. Continuaré con las disposiciones legales, que estas se pueden ver reflejadas en el Código Civil, el cual, como antes había dicho mi compañero, este es un derecho real. Y en el artículo 2181, este dice que el anticresis es un contrato por el cual se entrega al acreedor una cosa raíz para que se paguen sus frutos. Es decir, de que ambas partes cumplen una obligación, una de dar algo a cambio por parte de un pago, pero esta persona no puede como tocar esta parte. Y en el artículo 1183 dicta lo que antes había dicho mi compañero, que el contrato de anticrisis se perfecciona por tradición de inmueble. Y como conclusión también podemos entender que la anticresis es como una cosa el cual la persona puede dar a cambio de un pago, pero esto no se puede tocar en ningún como momento o no se puede como hacer algo por el cual esta disminuya su valor. Ambos sujetos como a las mismas obligaciones por el cual el cuidado del mueble y el otro como el pago total del, del crédito, por así decirlo. Y hasta ahí llegaría nuestra parte. Muchas gracias, licenciado. Vaya, bueno, 6:48. Vamos con el siguiente grupo, el grupo 7. En lo que yo les paso lista, ustedes suben la presentación. Ustedes son bastantes. Quiero ver aquí. Hay Acosta Olmedo, Jeffrey Alexander. Buenos días, presente. Cárcamo Martínez, Mariela Yamilet. Buenos días, licenciado, presente. Hernández Cruz, José Gilberto. Buenos días, licenciado, presente. Mengíbar Rivera, Mario Alexander. Buenos días, licenciado, presente. Orellana Cortrepa, Brian Alexandro. No está Buenos días, Brian. licenciado. Bueno. Sí, aquí estoy. Parada Ramírez, Nayela Berenice. No está. Bueno, no está. Rodríguez Rosales Beatriz. Buenos días, licenciado, presente, aquí estoy. ¿Y usted quién es? Beatriz Milady Rodríguez Rosales, Bueno, Beatriz, sí. Vaya, de ahí solo no está Parada Ramírez Nayeli Berenice, ¿verdad? Ella no está. Vaya, inicien, pues, vamos a ver, permítame, solo quiero ver la hora.
En este momento 6:50 a 7:05, de 6:50 a 7:05. Inicien. ¿Se puede ver la presentación? Sí, se ve. Sí. Buenos días, licenciado y compañeros. Somos el grupo 7 y nos toca exponer o hablar acerca del contrato de renta vitalicia. ¿Puedes pasar la presentación, por favor? Como introducción, queremos hablar que en este trabajo el objetivo o el motivo principal es que nosotros podamos fundamentar como estudiantes acerca más un poco más estudiar o comprender de una mejor manera las características, los beneficios, las diferentes consideraciones de este contrato y que nosotros podamos tener de una manera precisa lo teórico con respecto a este tipo de contrato. ¿Puedes pasarla, por favor? Como objetivo principal, nosotros consideramos que este tema nos ayuda a explorar, a reforzar, a comprender y quizás de una manera más específica cuál es el papel o el objetivo principal de este tipo de contrato. Es bien conocido quizás de una manera somera, de una manera superficial, cuando se habla de algún tipo de renta vitalicia, pero nuestra intención y el objetivo principal es que quedemos muy conscientes o muy sabedores acerca de este tipo de contrato y la repercusión que tiene para esa etapa que se conoce como jubilación. ¿Puedes pasarla, por favor? Ahora, como objetivos específicos, uno de los objetivos que nosotros consideramos es analizar las características y modalidades de los contratos de la renta vitalicia, incluyendo los tipos de pagos, tasas de intereses y opciones de la duración. Durante estemos dando esta presentación, vamos a tocar cada uno de estos puntos de una manera más precisa, ¿verdad? Otro objetivo es evaluar los beneficios y consideraciones claves asociados con la adquisición de una renta vitalicia, tales como la seguridad financiera, la planificación, el retiro y la mitigación de los riesgos. Pues, ok. Ahora, queremos comenzar esta exposición dando el concepto según la Real Academia Española, y es bueno que nosotros nos carguemos porque a veces los conceptos son parecidos o no son muy parecidos, pero necesitamos los conceptos de una manera clara. El primero que queremos tratar en esta presentación es con respecto a la lengua española, y ella lo define que el contrato aleatorio es una en que las partes cede a otra una suma o capital con la obligación de pagar una pensión al cedante o a tercera persona durante la vida del beneficiario. Ahora, Planiol y Ripper, por su parte, define la renta vitalicia como una suma que una persona llama deudor de la renta. Está obligada a pagar cada año a otra, que es el crediente, mientras que ésta está viva. ¿Puedes pasarla, por favor? Ahora, para fundamentar nuestro Código Civil desde el artículo 2220 hasta el 2030, perdón, donde se trata todo lo que es con respecto a la renta vitalicia. Entonces, nuestro código, en su primer artículo, del artículo 2020, da la definición legal del contrato, diciendo que la constitución de la renta vitalicia es un contrato aleatorio en que una persona se obliga a título oneroso a pagar a otra una renta o pensión vitalicia durante la vida de cualquiera de estas dos personas o de un tercero. Cuando se habla, no lo pases todavía, cuando se habla de oneroso, como nos decía en la clase, y es bueno recordar eso, es porque este contrato depende de que se haya dado una cantidad de dinero anteriormente. Por eso es un título oneroso. De una manera práctica,
alguien puede estar pagando un seguro de renta o, como es acá, que a través de las AFP uno va dando una cierta cantidad mensual de dinero según el contrato, y al final de su retiro, cuando esta persona ya no va a trabajar, va a recibir mensualmente una cantidad, pero ese dinero no es regalado, no es gratis, sino que es el fruto de lo que ella fue cotizando, como se dice, o fue abonando a su cuenta. Y de esta manera, o de la manera en que lo pueda administrar, o como se ha hecho en el contrato, ella va a recibir ese dinero para, se supone, subsistir los días que le restan o en las etapas más difíciles, que es la vejez. Es importante a pagar a otra una renta o pensión vitalicia durante la vida de cualquiera de estas dos personas o de un tercero. Hay casos en algún contrato que la persona muere, pero puede quedar alguien, podría ser un hijo o la esposa, en la mayoría de casos la esposa, el cónyuge, recibiendo esta pensión. O puede ser que esta pensión, aunque la persona no haya muerto, pero pueda dividirse también para sus hijos. En muchos casos, si aún no cumple los 18 años, puede recibir también como parte de un tercero. ¿Puedes pasarla, por favor? Ahora, su naturaleza jurídica, hablemos de la naturaleza jurídica. En este caso, se ha considerado por los expositores, por los doctrinarios, que puede revestir de la naturaleza como de una venta cuando se constituye mediante la entrega de una cosa mueble o inmueble, y de la de mutuo cuando lo que se le entrega es una suma de dinero. La mayoría de veces en nuestro país, quizás, y para tenerlo de una manera más fresca, como hablaba hace un momento, que se maneja bajo la entrega de un dinero, porque es lo que comúnmente más se necesita. Entonces, con una empresa o una aseguradora o un banco, y posteriormente recibe esa renta en forma de dinero. Entonces, su naturaleza jurídica puede ser como mutuo o también como de una venta. Esas son las dos maneras en las cuales en esta investigación encontramos. Pero repito, la que más se utiliza en nuestro caso es la de mutuo. ¿Puedes pasarlo, por favor? Ahora vamos a estudiar un poco acerca de las características. Esto es muy importante, ya que cada contrato puede tener todas estas características o pueden ser características diferentes. Esto depende de la clase de contrato, o quizás puede ser la compañía de seguros o la que esté tratando ese tipo de renta. Entonces, las características del contrato de renta vitalicia pueden variar según el proveedor y el tipo de contrato específico, pero aquí se presentan algunas de las características comunes. Entonces, nuestra intención es que tengamos de una manera general y no tanto específica las características. Una de las primeras características es un pago inicial. ¿A qué nos referimos? El pago inicial. El individuo puede hacer un pago de una cierta cantidad, como una prima, que se conoce popularmente, y con esto la aseguradora o la compañía ya es suficiente para poder darle en un futuro una renta. Luego, la segunda característica son pagos de por vida. Creo que es una de las más principales, que es de las principales. Un contrato de renta vitalicia es es en la que la aseguradora se compromete a realizar pagos regulares al individuo durante toda su vida, independientemente de cuánto tiempo viva. Esto quiere decir de que la aseguradora tiene que pagar hasta que esta persona finalice en sus días de vida. Ahora, ¿puedes pasarla, por favor? Fijación de la tasa de intereses. Esto es algo bien específico, bien subjetivo, ya que la tasa de interés se puede hacer para calcular los pagos de la renta general, y que generalmente se fijan
en el momento que se hace el contrato. Y esto puede darle una cierta seguridad en los pagos futuros. Hay en algunas ocasiones lo que se va abonando para esa renta vitalicia va generando ciertos intereses, ya que este dinero, mientras está, digamos, guardado en un banco o en la aseguradora, ellas se encargan de prestarlo para que genere intereses, y eso genera una mayor ganancia al final de cuando ya se recibe la pensión. El cuarto aspecto, la cuarta característica son los beneficios fiscales. También puede ser que quede exento de ciertos cobros fiscales, o también puede ser que sí tenga un incremento de sus cobros. Esto dependerá de los contratos, pero es una característica. Y la última, la incapacidad de cambiar el contrato. Una vez establecido el contrato de renta vitalicia, generalmente no se puede realizar cambios en los términos, lo que garantiza al individuo los pagos acordados. Esto es para beneficiar a la persona que va a recibir su renta vitalicia. Va a continuar mi compañero. Gracias. ¿Quién va a continuar? Perdón, Nick, pero acá hubo un bajón de energía, entonces me he conectado ahorita al teléfono. Voy. Bueno, como a continuación vamos a hablar un poco sobre la clasificación de lo que es el contrato. Acá podemos ver algunas de que es por duración de pagos, que dice que la renta vitalicia es temporal. ¿Por qué es temporal? Porque proporciona pagos regulares por un periodo específico de tiempo. Acá lo que es el de la renta se tiene que obtener una duración de pago. Depende cuánto le pueda decir. Si en ese caso puede ser de 3 meses o más, alargar el tiempo, depende. También tenemos por método de pago inicial. Ese, como dice que la renta vitalicia es inmediata, se financia por un pago único y los pagos comienzan inmediatamente después de lo que se compra del contrato, por ejemplo. Y la renta vitalicia también se puede decir en diferida. ¿Por qué diferida? Porque en ese caso la diferida se financia con pago, como comentaban mis compañeros, un pago por periódicos durante un periodo de tiempo muy específico, como les comentaba, que es por duración de los pagos. Siguiente, por favor. Siguiente es por ajuste de pago. En la renta vitalicia puede ser fija en el ajuste de pago. ¿Por qué? Porque en ese proporciona pagos regulares que no cambian con el tiempo. En ese caso, si le pusieron una renta de tanto, depende, un ejemplo, la cantidad, eso sería el ajuste de pago. Eso nunca cambia. También puede ser variable. ¿Por qué? Porque los pagos pueden efectuarse según el rendimiento de ciertos activos de inversión subsiguientes como acciones o fondos mutuos. Como se comentaba que acá es mutuamente. 4. Por cobertura de riesgos. ¿Por qué por cobertura de riesgo? Acá puede ser la renta vitalicia individual. La renta individual puede ser que establecida por una sola persona, como lo dice, individual. Conjunta. Conjunta puede ser de 2 personas o más. Y pagos continuados mientras cualquiera de ellas esté viva. Por ejemplo, por eso se dice conjunta. Porque si una puede fallecer, queda la otra persona a cambio de ella, pagando. Siguiente, por favor. Siguiente, gracias. Vamos a continuación. ¿Qué requisitos debe obtener lo que es el contrato de renta vitalicia? 1. Que sea título oneroso.
¿Por qué tiene que ser título honoroso? Como decía mi compañero anteriormente, que los contratos honorosos son cada parte obliga a dar o hacer algo a cambio de lo que reciben. Y en la cual en ese caso, como un ejemplo, en contrato honoroso sería la compra-venta, el arrendamiento, el seguro, y en este caso vamos con el 2, que es escritura pública. ¿Por qué escritura pública? Porque especialmente en el caso de la renta vitalicia, la ley siempre puede requerir el contrato de renta vitalicia que sea formalizado por escrito y firmado por un notario público. Es por eso que se hace por una escritura pública. En el 3, el consentimiento de las partes. En ese caso es muy importante y también la ley lo exige, que en ambos casos el constituyente y el beneficiario o terceras personas estén con su consentimiento cuando vayan a firmar lo que es el contrato de la renta. Bueno, creo que vamos a terminar acá porque solo eran a las 7:05 era. Vamos a con el grupo 7. Ustedes son el 7, el grupo 8. Sí, así es. Vale, vamos a ver grupo 8, vamos a administren bien su tiempo porque eso les afecta. Grupo 8, Mónica Daniela Orellana Mena. No está, ¿verdad? Presente, licenciado. Sí estoy. Presente. Carla Esmeralda Sánchez Juárez. Carla. No está. No está Carla. Andrés Fernando Panameño Martínez. Presente. Diego Antonio Alvarado Cetino. Presente. Presente. Luego tenemos José Alejandro Araúz Hernández. Presente, licenciado. Oscar Fernando Soriano Cruz. No está. No está. Ingrid Azucena Callejas Catedral. Ingrid Azucena Presente, Callejas. licenciado. Vaya, entonces no está Carla Esmeralda ni tampoco Oscar Fernando. Son las 7 y 8, perdón, 7, 18, 19, 20, 21, 7, 23. De 7 a 8, 7, 23 inicien. Bien. Tengan todos muy buenos días. Nosotros somos el equipo número 8, al cual nos ha tocado exponerles sobre los contratos aleatorios. Vamos a iniciar con la definición. Los contratos aleatorios son un contrato de título oneroso en el cual dependen de que un suceso incierto ocurra para obtener cierta ventaja o desventaja hacia un sujeto. Uno de los ejemplos que nos da el Código Civil serían los contratos de seguro, el contrato de renta vitalicia, los juegos de azar. Seguiría mi compañero con lo siguiente. Buenos días. Bueno, la naturaleza. ¿Cómo se llamaba la que expuso primero? Perdón, ¿cómo se llamaba la que expuso primero? Orellana, ¿verdad? Sí, Félix. No se le escucha nada. Si no puede, que otra persona exponga. No se le escucha, compañero. Con el cumplimiento de acciones. Tratos. ¿Mande? No se le escucha.
sino otro miembro del grupo que le colabore. Vamos a ver, licenciado Pérez. ¿Me escucha? Sí, hoy se escucha. Ok. La naturaleza del contrato aleatorio se basa en su incertidumbre. En relación al cumplimiento de contratos son No, miren, mejor que le colabore a otra persona, porque si no les va a afectar la nota. No se le escucha nada, o sea, se les... suelen vender entre los cuales yo, licenciado. Vaya, continúa usted, entonces. Bien, entonces lo que seguiría aquí sería la naturaleza jurídica. Básicamente la naturaleza jurídica de los contratos aleatorios sería en esta condición de incertidumbre que se genera por el suceso incierto que debe ocurrir para que se dé el cumplimiento de las obligaciones. Estos contratos son reconocidos en la mayoría de los sistemas jurídicos y su validez y ejecución suelen depender de ciertos principios legales, en los cuales está el principio de autonomía de voluntad, el principio de buena fe, el principio de riesgo asumido, principio de equidad y justicia. Ajá, ¿qué más? Que ya... ¿Qué pasó? Bueno, ¿me escucha? Sí, le escucho. Buenos días. Quizás sobre lo que es la naturaleza jurídica, habla sobre el principio de autonomía. Están perdiendo el tiempo, les va a afectar la nota. Cuando no contravengan la ley y los principios de orden público. Tienen la libertad de condicionados a eventos futuros y Otros miembros del grupo que expongan, porque si no, yo les voy a poner mala nota. pasan los demás compañeros, por favor, pasan los demás. Pueden pasar la presentación, por favor. Como se ve ahí en la presentación, algunas características esenciales de los contratos que incluye que dependencia del azar, que estos contratos son de cualquier tipo, como así pueden funcionan de tipo al azar porque no saben en qué contrato se está contrayendo. También es el riesgo de ganancia o pérdida. Cualquiera de las partes puede tener una ganancia o puede tener una pérdida, depende del contrato que se está realizando. La equivalencia de prestaciones también igual tiene que ver con las ganancias y las pérdidas de las partes que cada uno tiene. La siguiente, por favor. También otras características de esto que dice, según el Código de El Salvador, reconoce varios tipos de contratos aleatorios, como los cuales el contrato de seguros, préstamos a la pureza aventura, juegos y apuestas. El juego y apuestas, más que todo, son aquellos los cuales ponen en riesgo incluso por la
cantidad de juegos o la cantidad de apuestas que realizan, hasta pueden hipotecar la casa por no pagar la deuda. También la constitución de renta vitalicia. Como vieron ustedes, el equipo anterior estuvo hablando de la constitución de la renta vitalicia. Es cuando aquellas personas pueden tener algún tipo de pensión durante un tiempo o puede ser para toda la vida. Estos son algunas de las características y ejemplos de los contratos aleatorios reconocidos por el Código Civil. La siguiente. Los requisitos, la capacidad legal para celebrar los contratos. Como bien El Salvador reconoce a toda la persona capaz y legal, ya cuando la persona ya tiene los 18 años de edad. Y a las personas incapaces, aquellas personas las cuales no se pueden valer por sí mismas. Entonces, la capacidad legal para celebrar el contrato es que las partes sean mayores de 18 años y que no tengan ningún tipo de enfermedad en el cual pueda no valerse de sí misma. Dice el consentimiento de la información. Dice que entre las dos partes se tienen que poner de acuerdo de cuál es el tipo de contrato que se va a realizar y cuál es ese contrato que se va a poner, y así dar el consentimiento de la información para cada uno de ellos. La siguiente. Dice, intención de crear obligaciones legales. Como vemos, estos contratos son aleatorios y al azar. Algunos sí tienen la obligación y otros no tienen la obligación de. Por eso es la intención de crear las obligaciones legales y no. Y la capacidad financiera, más que todo, tiene que ver con los requisitos para poder celebrar este tipo de contratos. Como vemos también aquí se pueden ver que se puede definir el contrato vitalicio. Entonces tiene que tener una capacidad legal para cubrir los gastos y así poder seguir pagando como ese tipo de cuota. Buenos días, licenciado y compañeros. El día de hoy les hablaré sobre las formalidades en los contratos aleatorios. Son esenciales para la validez en un contrato. Aquí una visión general de algunos elementos clave, como lo sería el consentimiento. Ambas partes deben estar de acuerdo con los términos del contrato y manifestar su consentimiento de manera libre y voluntaria. Siguiendo sería con la capacidad. Las partes deben tener la capacidad legal para celebrar un contrato, lo que generalmente significa que deben ser mayores de edad y estar en pleno uso de sus facultades mentales. Siguiendo sería con el objeto. El contrato debe tener un objeto o propósito ilícito. No se puede celebrar un contrato para realizar una actividad ilegal. La causa. Debe existir una causa o razón válida para la celebración del contrato. Esta causa debe ser lícita y no contraria a la moral o al orden público. La forma. Algunos contratos requieren una forma específica para ser válidos, por ejemplo, ser por escrito. Sin embargo, muchos contratos aleatorios son consensuales, lo que significa que son válidos desde el momento en que se acuerdan, independientemente de su forma. Por último, el riesgo. En los contratos aleatorios, una de las partes asume un riesgo que depende de un evento incierto. Estas formalidades son esenciales para la validez de un contrato aleatorio. Continuaría mi compañero. Muy buenos días. Continuando con la presentación, a mí me toca hablarles sobre las partes intervinientes. Por temas de tiempo, mejor los diré. Algunas de las partes intervinientes en el contrato de seguro está el asegurador y el asegurado. En el contrato de préstamo a la gruesa aventura está el prestamista y el prestatario. En el juego de la apuesta se encuentran los jugadores
los jugadores y el organizador del juego. Y en la constitución de la renta vitalicia está el acreedor y el deudor. A continuación seguirá mi compañero. Bien, seguiría yo con las obligaciones de las partes. En los contratos aleatorios, como bien se ha mencionado, dependen de un suceso para que estas obligaciones procedan o para poder obtener ciertas ventajas o desventajas de las partes del contrato. Estas obligaciones se podrían resumir en las siguientes. Primero, el cumplimiento de las condiciones pactadas. En esto se refiere a que pueden haber ciertas condiciones para que esto se pueda generar. Como se mencionaba esto, una de estas podría ser el consentimiento, que sea mayor de edad, que cumpla con cierto requisito para que pueda darse antes de que este evento incierto ocurra. Son como ciertos requisitos que debe cumplir. Luego el pago de primas o contraprestaciones, que sería como por ejemplo en un contrato de seguro en el cual se debe pagar ciertas primas o cierta cuota para que este tenga validez. Luego tenemos la notificación o divulgación de información relevante. Esto hace referencia a que si debe de existir un requisito para que las obligaciones al ocurrir el evento incierto ocurran, deben de ser notificadas con previo un tiempo antes establecido. Luego tenemos la cooperación durante la resolución de disputas. En este caso sería por si existe una disputa, por si existe cierta discordia en el tiempo de este cumplimiento del contrato aleatorio, debe de haber una cooperación de ambas partes. Y por último, el cumplimiento de las obligaciones una vez que el evento incierto ocurre, es decir, las obligaciones que deben de suceder cuando el evento que se ha pactado ya haya ocurrido. Bueno, justo al tiempo. Gracias. Vamos a continuar con el grupo 9. En lo que yo les paso lista al grupo 9, ellos van a colocar la presentación. Grupo 9. Vamos a ver el grupo 9. Grupo 9. Según el grupo, lo que tengo aquí está Kevin Vladimir Calle Galán. Kevin Vladimir Calle Galán no está. Mauricio Antonio Zelaya Larios. Presente. Sí está, ¿verdad? Mauricio Antonio Zelaya Larios está presente. Vamos a ver. Joana Alejandra Claudio. Joana Alejandra Claudio. No está. Beiri Maricruz Rodríguez Hueso. Beiri Maricruz Rodríguez Hueso. No está tampoco. Bueno, veo que solo aquí he recibido un mensaje de Claudio. Dice que no, aquí, bueno, está presente, pero dice que está inventando cosas ahí que no va a poder poner. Vaya, entonces, solo usted pondría Mauricio Antonio Zelaya, porque si no, cero van a tener, así se los digo, cero, completo cero, porque ni han subido siquiera la presentación en el aula virtual, ustedes como grupo. Y miren, y tener cero en la nota formativa vale 40%, vale.
Es decir, es básicamente aplazar la materia, o sea, en esta unidad. Ajá, vamos a ver que está enfermo, dice. Bueno, tienen 0 entonces. Vamos con el siguiente grupo. Vamos a ver el grupo 10. Sí, presentes. Bueno, voy a darles una oportunidad, una segunda oportunidad. En lo que pasa el grupo 10, si no van a tener 0, 0, oigan bien, 0, el 40% 0. Y en el examen, quién sabe cómo les vaya, y ahí ya no es problema mío. Al menos en esta cuarta unidad van a tener 0. Vaya, vamos a ver, voy a pasarle lista al grupo 10. El grupo 10 está conformado por Elena Saraí Alfaro Romero. ¿No está? Presente. Presente. Cecilia Elizabeth Iraeta. Presente. Está presente. Molina Sánchez José Alexander. Presente. Darwin Daneri Morales Díaz. Darwin. No está. No está, entonces le pongo no está. Melvin Vladimir Mejía Reyes. No está tampoco. No está. Gilma Abigail Pérez de Montes. Gilma. Tampoco está, ¿verdad? Buenos días, licenciado. Presente. Presente, licenciado. Vaya. Entonces no se encuentra Darwin. Soy presente. Sí, ya la escuché. No se encuentra Darwin y no se encuentra Melvin, ¿verdad? Vaya, entonces del grupo solo se encuentran 4 personas. Vaya, quiero ver, en este momento son las 7:27. Vamos a ver, permítanme. Inicio. Vaya, 7:27, 7:37, 7:28. 38, 39, 41, hasta las 7:43. 7:28 a 7:43. De acuerdo, licenciado, muchas gracias. Bueno, tengan cada uno de ustedes muy buenos días. En esta oportunidad, pues vamos a hablar de los cuasicontratos y en primer lugar, a manera de introducción, es de mencionar, como bien nos ha enseñado en las clases, la convención es el acuerdo de voluntades sobre un objeto de interés jurídico, o sea, el acuerdo destinado a crear, modificar, extinguir una relación jurídica, en tanto que el contrato es el acuerdo de voluntades destinado a crear obligaciones, es decir, que la convención es el género y el contrato es la especie. Como podemos darnos cuenta, al hablar de contratos, hablamos directamente de obligaciones. De ahí es que es necesario mencionar que en el artículo 1308, las obligaciones nacen de los contratos, cuasicontratos, delitos, cuasidelitos, faltas y de la ley. Es decir, que al hablar de contratos o cuasicontratos estamos hablando de nacimiento de obligaciones. Veamos entonces qué son los contratos según la ley y la doctrina. En primer lugar, según el artículo 2035 de nuestro Código Civil, se puede decir que la definición de cuasicontrato es obligación contraída sin convención, nacida de un hecho lícito. Ahora, la definición según la doctrina, según Guillermo Cabanelas, los define como acto lícito y voluntario que produce, aún sin mediar convención expresa, obligaciones, a veces recíprocas entre las partes, otras solo respecto a uno de los interesados y en ocasiones en beneficio de un tercero. También, para el autor Núñez Lagos, los cuasicontratos son los actos jurídicos lícitos, no negociables, pertenecientes al grupo de las manifestaciones de voluntad y no de las declaraciones de voluntad en cuanto sus efectos son señalados por la ley, sean queridos o no, conocidos o no por su autor. Como podemos ver, los cuasicontratos son una figura jurídica que entra en acción en situaciones donde no existe un contrato formal, pero surgen obligaciones que requieren ser reconocidas y ejecutadas por las partes involucradas. Los cuasicontratos permiten llenar los vacíos legales y garantizar que las partes sean tratadas de manera justa, incluso en ausencia de un acuerdo de contrato explícito. En otras palabras, podemos decir que los cuasicontratos son una manera de solucionar las cosas de una forma
que ha surgido de una forma extracontractual, ya que surgieron obligaciones para las partes, pero sin un acuerdo previo. Siguiente lámina es la naturaleza jurídica de los cuasicontratos. Bien, al hablar de la naturaleza jurídica en términos jurídicos, estas figuras se sitúan entre un punto intermedio entre el contrato propiamente dicho y la responsabilidad extracontractual, ya que se trata de situaciones en las que alguien ha obtenido un beneficio indebido a costa de otro, generando una obligación legal de restituir o de compensar. Bien, desde el punto de vista de su naturaleza jurídica, podemos decir que los cuasicontratos suelen considerarse como una fuente de obligaciones, es decir, son generadores de deberes jurídicos que emanan de una relación de hecho o de una situación jurídica sin que medie un acuerdo de voluntades, como ocurre con los contratos. Cabe mencionar aquí que si bien los contratos y los cuasicontratos son generadores de obligaciones, en el contrato recordemos que existe la voluntad de obligarse. En cambio, en el cuasicontrato existe un hecho lícito voluntario que es el que crea la obligación, como lo veremos más adelante con los ejemplos. Bien. Siguiente. Las características de los cuasicontratos. Bien, los cuasicontratos se caracterizan por el dato negativo de no ser contratos, sino fundamentalmente porque las obligaciones que de ellos derivan nacen de un hecho lícito en el que interviene la voluntad del hombre y que ha sido previsto por la ley para engendrar derechos y obligaciones a favor, a cargo de quien lo ha querido y además que lo ha ejecutado. En base a esta afirmación, pues, bueno, para sostener esta afirmación es necesario mencionar la definición etimológica de cuasicontrato, lo cual está compuesta por dos palabras, que es cuasi, que significa casi, y contrato. Es decir, cuando decimos cuasicontrato, hacemos referencia a casi un contrato. Ahora bien, como ya lo mencioné en las láminas anteriores, si bien el cuasicontrato no es lo mismo que un contrato, ambos son generadores de obligaciones, con la diferencia en que el contrato se basa en un acuerdo de voluntades entre dos o más partes, mientras que el cuasicontrato no requiere un acuerdo de voluntades y surge de un acto voluntario que es reconocido por la ley. De ahí que el cuasicontrato tiene algunas características de los contratos, pero ello depende también de qué cuasicontrato estemos haciendo referencia, ya que no es lo mismo las características que tiene el pago de lo no debido con la agencia oficiosa. Ambos tienen características de los contratos, pero no son exactamente las mismas. Bien, los principales cuasicontratos. Bien, los principales cuasicontratos en la legislación salvadoreña están la agencia oficiosa. Aquí se debe de tener muy en cuenta que el principal requisito para que se dé esta figura es que no exista un contrato de mandato, pues de lo contrario ya no entraría en la figura de cuasicontrato. Aquí se hace fácil identificar el cuasi con el contrato, pues el mandato de una de las partes delega a otra. En cambio, la agencia oficiosa no ha delegado nada, sino que una persona se ha hecho cargo del negocio sin ser previamente acreditado, el pago de lo no debido. En este cuasicontrato podemos ver cómo la característica de acuerdo de voluntades no existía, pero a pesar de que de un acto voluntario, una de las partes surge una obligación extracontractual, la cual vincula, al igual que un contrato, a ambas partes. El cuasicontrato de comunidad. Aquí, este suele confundirse muchas veces con una sociedad. Por ello es importante saber que no debe existir un contrato de sociedad. Una comunidad nace cuando no existe convención alguna entre los comuneros, como es en el caso de heredar varias personas un mismo causante o adquirir varios legatarios una misma cosa. Aquí ha sido la voluntad del legislador o del causante la que ha dado origen a la comunidad y no la existencia de un contrato. Para continuar, sigue mi compañera Gilma. Buenos días, compañeros y licenciados. Bueno, yo voy a seguir con los requisitos esenciales de los cuasicontratos. Se dice que son necesarios 3 requisitos para la existencia del cuasicontrato con relación al artículo 2035 del Código. En primer lugar, que sean hechos jurídicos ilícitos, que sean lícitos. Segundo, que tales hechos sean puramente voluntarios. En tercer lugar, tenemos que no exista convención. La otra lámina, compañero, por favor.
Dice que la formalidad de los cuasicontratos, las formalidades de estos cuasicontratos son el conjunto de normas establecidas por el ordenamiento jurídico, que señalan cómo se debe exteriorizar la voluntad para que tenga validez, ¿verdad?, el acto jurídico y el contrato. En el Código Civil de El Salvador nosotros encontramos que están establecidas las formalidades de los cuasicontratos, que se dice que es necesario recordar que un cuasicontrato no es lo mismo que un contrato. Eso tenemos que tener bien claro, ¿verdad? La formalidad de los cuasicontratos suelen ser menos estrictas que las de los contratos, ya que implican consecuencias, ¿verdad?, explícita de las partes. Los cuasicontratos se originan de tal situación de que podemos decir que los hechos de la ley se imponen las obligaciones. La siguiente lámina, compañero, por favor. Vaya, también tenemos las partes intervinientes en los cuasicontratos. En primer lugar, el cuasicontrato del pago de lo no debido, que está compuesto por el deudor, acreedor y causante. También tenemos el cuasicontrato de agencia oficiosa, que tenemos aquí el mandante, agente y el tercero. En el cuasicontrato de comunidad, tenemos el copropietario, administrador y los terceros. También tenemos el cuasicontrato de comunidad. Nosotros podemos apreciar en cada uno de estos cuasicontratos intervinientes diferentes partes con roles específicos que establecen relaciones jurídicas particulares. La siguiente lámina, compañero, por favor. Vaya, también tenemos las obligaciones por parte de los cuasicontratos. Los cuasicontratos se dicen de comunidad, nos dice que las partes involucradas tienen las obligaciones de actuar de manera justa y efectiva respecto a la distribución de los servicios y cargas que surgen de una situación de bienes. También tenemos los pagos de los debidos, ¿verdad? Que se dice que la parte que recibió el pago, esta es la obligación de devolver lo que ha recibido y también tenemos la agencia oficiosa. La obligación principal de la parte que actúa es actuar en el mejor interés de pueden llevar de la situación, como puede ser, como nos dice el artículo 2037 del Código Civil, que la agencia oficiosa para generar siempre obligaciones para el gerente y eventualmente para el interesado solo en ciertos casos, como dice la ley, ¿verdad? Gracias, sigue Ceci. Efectos de los cuasicontratos. Según Oregón Acuña, los efectos de los cuasicontratos son los siguientes. El efecto de la agencia oficiosa o gestión de negocios ajenos. El gerente debe emplear en la gestión el cuidado de un buen padre de familia, artículo 2039. Encienda la cámara. Sí. Aquí. Encargarse de todas las dependencias del negocio, continuar la gestión hasta que el dueño pueda tomarla. Efectos del cuasicontrato de comunidad, artículo 2057 del Código Civil. Si la cosa es universal, cada uno de los comuneros es obligado a las deudas de la cosa común. El artículo 2058 nos dice, a las deudas contraídas en pro de la comunidad durante ella no es obligado, sino el comunero que las contrajo. El artículo 2059, cada comunero debe a la comunidad lo que se le saca de ella, incluso los intereses legales. Efectos del cuasicontrato del pago de lo no debido. Es una obligación de restituir lo indebidamente percibido, pero la cuantía de la obligación dependerá de la buena o mala fe de quien recibió el pago. Buena fe, artículo 2052 del Código Civil. Si recibió dinero u otra cosa fungible, es obligado a la restitución de otro tanto del mismo género y calidad. Disposiciones legales que regulan los
cuasicontratos. En El Salvador los cuasicontratos están regulados por el Código Civil, específicamente en el título 34. En el artículo 2035. Establece que estos son obligaciones contraídas sin convención. Este mismo artículo en el inciso segundo establece que en el hecho es ilícito. Será un cuasicontrato. En el artículo 2036 del Código Civil establece los tres principales cuasicontratos regulados por el Código. A partir del artículo 2037 al 2045, se establece el cuasicontrato de agencia oficiosa, el cuasicontrato del pago de lo no debido a partir del artículo 2046 al 2054. En el capítulo 3, siempre del título 34, se establece el cuasicontrato de comunidad, específicamente a partir de los artículos 2055 hasta el 2064. Ejemplos de cuasicontratos. En el pago de lo no debido. Imaginémonos que Carlos sea una persona que llega a la colecturía de la universidad y hace un pago de matrícula y los 2 ciclos completos, pero a la hora de dictarle el número de carnet, se equivoca por un número y le hace el pago a Luis. Luego Carlos se da cuenta y le dice a Luis que tiene que devolverle el monto, el cual por equivocación él pagó. Ahí se configura el pago de lo no debido, ya que sin que exista un contrato, Luis ya está obligado para con Carlos. Vamos a ver un ejemplo ahora de la comunidad. Supongamos que vivimos en un edificio y debido a una fuerte tormenta salen afectados varios apartamentos en el techo. En este caso, los propietarios de los diferentes apartamentos pueden acordar una reunión comunitaria para compartir los gastos de la reparación del techo de los apartamentos afectados, ya que se beneficiará a todos por igual. En este acuerdo se constituye un cuasicontrato, donde no hay un contrato formal, pero sí existe una obligación moral para contribuir a los gastos comunes. Ahora vamos a ver un ejemplo de agencia oficiosa. En la agencia oficiosa, un ejemplo, imaginémonos a una persona mayor que vive sola y tiene dificultades para moverse. Le encarga a un vecino cerca la tarea de pagar facturas y de servicios públicos y comprar sus alimentos en nombre de él. Aunque no existe un contrato formal de agencia, el vecino actúa en interés de la persona mayor, asumiendo una responsabilidad no solicitada, pero necesaria para su bienestar. Esto constituye un cuasicontrato de agencia oficiosa, donde el vecino actúa como agente en beneficio de la persona mayor sin un acuerdo previo explícito. En conclusión, podemos decir que los cuasicontratos son hechos puramente voluntarios del hombre, dentro de los cuales surgen obligaciones. En algunas ocasiones, hasta para un tercero. Constatamos que al hablar de cuasicontratos es inevitable que se piense de la palabra contrato, debido a que son actos del mismo orden y su diferencia no es más que un carácter secundario. Con esto se puede decir que la esencia del contrato es un acuerdo de voluntades entre dos personas, una de las cuales consciente de ser deudora de otra. Este acuerdo constituye la fuerza creadora de la obligación, mientras que el cuasicontrato excluye por definición este acuerdo de voluntades, en la cual resulta indispensable la intervención de la voluntad. Muchas gracias. Esto ha sido todo de parte del grupo 10. Bueno, 7:44. Vamos a... Pero permítanme. La última expositora fue... ¿Cómo se llama la última expositora? Cecilia, ¿verdad? Cecilia. Sí, Cecilia. Vaya, entonces vuelvo a preguntarle al grupo 9 si van a pasar a exponer.
no han subido siquiera la presentación en el aula virtual. Les puedo dar esta oportunidad en este tiempo para que pasen a exponer. Si no, van a tener 0 en la exposición, no han subido trabajo, o sea, 0, el 40% tienen 0 si no han subido trabajo en el aula virtual y no están listos para exponer. Bueno, entonces, como no responden, ni modo, tampoco se pueden hacer milagros. Ajá. Fíjese ¿Sí? que un compañero tenía la obligación de subir la presentación, pero No, parece bueno, que no lo mire, hizo. las cuestiones internas del grupo ustedes deben de resolverlas. Si esa es una cuestión, las exposiciones están programadas desde hace como 2 semanas. La semana pasada, este miércoles pasó los primeros 5 grupos. Y ustedes sabían que iban a pasar el sábado. Y yo tengo programado exactamente las clases. Es decir, después, el miércoles está el examen parcial. Y después solo tengo 5 clases para desarrollar los temas que necesito para concluir el programa. Porque mi obligación es concluir el programa y o sea, ya no tengo tiempo para dar oportunidades. Las oportunidades se han dado. El tiempo ha sido suficiente. Bueno, entonces, lo lamento por ustedes, pero yo tampoco puedo hacer milagros, ¿verdad? Vaya, miren, el examen es el próximo miércoles. Así está programado. Este examen es saber haciendo, dice la... Es decir, que ustedes deben de hacer, en este caso, como estamos viendo, un contrato. Yo lo que voy a hacer es en el examen, les voy a subir el examen y ustedes lo van a tener que bajar. Van a tener que trabajar el contrato y luego lo van a tener que subir. Yo les voy a dar 2 horas para darles oportunidad. Yo lo voy a habilitar a las 6:30 y lo voy a cerrar a las 8:30 el examen. Entonces, ustedes lo que van a hacer es hacer un contrato. Yo les voy a dar los datos de las exposiciones que hemos estado teniendo, que hemos estado estudiando. Entonces, pudiera ser que yo les pueda pedir, elabórenme un contrato de compraventa con garantía hipotecaria. Podría ser, ¿no? O puedo pedirles, elabórenme un contrato de mutuo con garantía hipotecaria o con garantía prendaria. O podría ser, elabórenme un contrato de depósito. Yo les daría los datos, o sea que ustedes van a bajar el examen con los datos que yo les dé. Ustedes tendrían que elaborar el contrato. Lo elaboran en Word. En Word y lo suben. Ahora bien, si usted le pone la firma suya y la firma de eso es un club. Pero ante sus oficios notariales va a ser. O sea que usted como estudiante va a poner ante mí, que veamos, Molina Sánchez, José Alexander, comparecen los señores, por poner un ejemplo. Entonces van a hacer la escriturita, van a tener 2 horas para hacerla. Yo les voy a dar los datos. Con los datos que yo les dé, con esos datos ustedes van a subir el documento al aula virtual. Obviamente que yo ahí en el examen va a haber, les voy a agregar la rúbrica. Tienen que tener una rúbrica ahí. Entonces, ustedes tienen que trabajar un contrato. Así es la cosa en este parcial. Así es como la universidad lo ha definido. Y pues hemos estado estudiando contratos de garantía, contratos, bueno, los contratos más comunes. No va a ser un gran documento el que van a hacer, pero por lo menos 1 página, 2 páginas a lo sumo.
Pero eso va a ser el examen. Ahora bien, tengan cuidado. Yo les hice un laboratorio la vez pasada. Fui flexible con alguna gente, les di 30 minutos más, pero otros me dijeron que ya no lo pudieron subir. En el examen, si usted no lo sube en la hora, ahí sí se va a tener 0 porque yo ya no le podría dar oportunidad porque ya son reglas de la universidad. El tiempo, si es de acuerdo con la universidad, son 90 minutos, pero yo les voy a dar 30 minutos adicionales por la cuestión de que en lo que bajan el documento y luego lo tienen que subir. Pues ahí hay, en cierta medida, hay un poco de problema. Y ahí se van los 30 minutos. A veces, si es que es complicado. Pero así sería. No sé si tienen consultas. ¿Está claro? ¿Está claro entonces? No hay preguntas. Sí, licenciado. Vaya, claro. yo les hice el laboratorio la vez pasada como un, ¿cómo se llama? Como un, para que ustedes pudieran practicar, por decirlo así. Pero ahora lo que vamos a hacer es ya el parcial. Ya el laboratorio es un antecedente que ustedes han tenido, un antecedente. Ahora bien, yo les digo, después del parcial, de la semana de parciales, solo quedan 5 clases. En esas 5 clases yo tengo que desarrollar, digamos, quiero ver 5 temas para concluir el programa. Y luego les voy a subir también la guía para el último trabajo, para que ustedes suban el último trabajo, porque pues sí, se exige un 40% de nota formativa y un 60% de nota sumativa, que es el parcial. El parcial vale 60%. Entonces, así es como, digamos, son las directrices de la universidad y hay que cumplirlas. Entonces, yo les tengo que dejar otro trabajito ahí. Yo les voy a subir la guía, ustedes estén pendientes en el aula virtual. Yo ya les subí las clases, todas las clases que yo les he dado. Solo falta subir las exposiciones que se han dado el miércoles y este día, porque yo grabo las clases. Entonces, estamos, que así sería el parcial. Ahora bien, ustedes deben de estar conscientes de una cosa. Hay que estar solvente porque aunque usted haga el parcial, ya lo puede hacer. El problema es que al momento que yo subo las notas, no me aparece la persona porque no se encuentra solvente. Y a veces en las actividades hay un plazo que da la universidad para las actividades, ¿verdad? Y también no salen las personas que se encuentran insolventes, no salen en las actividades tampoco. Y ya se me han dado casos que estudiantes me dicen, me piden, ya al finalizar el ciclo, mire, no tengo la nota tal, de tal unidad. Entonces vengo yo, hago la corrección, la mando a la universidad y allá me responden, no, fíjese que ese estudiante estaba insolvente en esa época. O solo le vamos a poner la formativa porque estaba insolvente al momento que hizo el parcial. Es decir, que si usted está insolvente al momento en que la universidad se programan las actividades, las notas de actividades, no sale también. Así que, pues ustedes verifiquen sus notas. Yo quiero que verifiquen las notas que hasta la tercera unidad, verifiquen ahí. Si no les aparece nota, puede ser porque a mí no me salió la persona. Pero si usted sabe que estaba solvente, entonces dígame, mándeme un correo diciendo, mire, fíjese que me falta la nota de la unidad tal. Para yo hacer la corrección y solicitarla. Pero usted debe estar consciente de que estaba solvente, porque si no está solvente, no me salió, pues por eso no tiene nota. Deben de estar, les explico esto porque a veces se hacen trámites innecesarios, ¿verdad? Es decir,
piden nota y tal vez no estaban solventes y no les va a prosperar la petición, aunque yo haga la corrección, aunque yo solicite la corrección, ¿verdad? Así que, pues esas son las reglas establecidas y ustedes ya las conocen muy bien. Bueno, entonces, estimados estudiantes, si no tienen preguntas relacionadas con el parcial, hemos concluido la semana de exposiciones. La otra, la última unidad es un trabajo. Así que gracias a todos. Pasen un feliz día, bendiciones y nos vemos hasta el próximo sábado porque va a haber parcial, va a haber, ¿verdad? El miércoles. Y pues así está programado. Hubiera sido bueno que los sábados programaran los parciales de esta materia, pero están programados los días miércoles. Así que hay que hacerlo el miércoles. El miércoles precisamente comienzan las evaluaciones, inician las evaluaciones y finalizan el próximo jueves. Bueno, gracias a todos, pasen un feliz día, nos vemos la próxima semana el sábado. Bendiciones a todos. Bendiciones, Lee. Gracias, Lee.